Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en una emisión más de Versiones Públicas. En los últimos meses hemos estado recibiendo una serie de información muy puntual, muy seria, estadísticamente muy confirmada, en donde nos revelan un rostro del país muy distinto al que normalmente la agenda mediática trata de imponernos. Es un país en donde hay muchísima más sensación de seguridad que de inseguridad. Ha reducido muchísimo el desempleo, estamos en una de las tasas más bajas. Hay 59 millones de personas ocupadas. Hay un repunte también de las empresas medianas y pequeñas en el país. Por supuesto, hay también una serie de indicadores que nos están hablando de un nuevo inicio, una era de un bienestar social y económico distinto y cualitativamente más equitativo. Estamos hablando de estos datos porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en los últimos meses ha estado realizando y difundiendo esta serie de estudios que son muy importantes y que ahora sí no hay otros datos. Estos son los grandes datos de este organismo autónomo que además tiene un prestigio enorme en este país, dentro y fuera de este país. Y precisamente por estas razones, para mí es un gusto tener a la doctora Graciela Márquez Colín. Graciela, muchas gracias. Muchísimas gracias. Es para mí un gusto estar en Versiones Públicas y sobre todo para poder compartirles lo que hacemos en el instituto. El quehacer del instituto es eso, generar información a partir de censos, encuestas, registros administrativos. Entonces, muy contenta de estar acá. Y esta idea, no sé si es una estrategia de mayor difusión de las encuestas y de los estudios del INEGI, o es que en realidad se están haciendo mucho más de lo que antes se hacía. ¿Por qué esta, digamos, explosión de datos y de estudios que están revelando el rostro de un país cambiante, ¿no? Pues en realidad el instituto siempre ha tenido esta vocación de acercar la información que producimos a los ciudadanos. Producimos la información a partir, ya decía yo, censos, encuestas, y tenemos un calendario de difusión. Ok. Entonces, no importando qué hecho político, social, tenga lugar en una determinada fecha, nosotros sabemos qué vamos a publicar, qué tipo de información vamos a publicar a las 6 de la mañana, qué día. Exacto. Y esto lo hacemos con este calendario. Entonces, eso hace pues que quienes nos siguen por las redes sociales, quienes siguen la información del INEGI, saben exactamente cuándo publicamos información. Además, pues las necesidades de información han aumentado. Sí. No siempre podemos hacerlas con la oportunidad que nos gustaría, porque son levantamientos estadísticos pues muy caros, pero es más caro no tener la información. Exactamente. Y también sería mucho más costoso no tener un INEGI que tuviera la credibilidad que tiene. A mí lo que me ha sorprendido mucho es esta autoridad, la autoridad pues estadística y la autoridad moral que tiene el INEGI, independientemente de si es este gobierno o es otro, ¿no? Efectivamente, esta es una credibilidad que se ha construido en el tiempo. Sí. El instituto tiene 41 años y somos un organismo autónomo desde el 2008. Las decisiones en el instituto se toman en órganos colegiados. El máximo órgano de decisión en el instituto es la Junta de Gobierno. Así es. Y esto hace pues que no sea una persona quien decide, sino son estos órganos, distintos órganos colegiados. Así es. Y eso nos permite pues consolidar no solamente la confianza que nos tienen los ciudadanos, todos los días estamos en territorio, todos los días hogares y unidades económicas nos abren sus puertas y nos dan sus datos. Hay confianza. Hay muchísima confianza. No hay recelo de que digan, bueno, es que, porque sí lo hubo mucho tiempo con el caso del INE y el padrón electoral, de que vayan a robarse nuestros datos o nuestra información, ¿no?
Pues nosotros tenemos, uno de nuestros mandatos importantes es la confidencialidad de la información. Sí. Los datos que nosotros recibimos de los ciudadanos, de los encargados de los negocios en el país, no se comparten con ninguna autoridad, con ningún organismo público o privado. Exacto. Son exclusivamente para uso, para fines estadísticos. Así es. No se comparten y es por eso esa confianza, porque al final de cuentas los datos son de los ciudadanos, pero la información es de todos. Sí, y estamos en el proceso de los censos económicos, ¿no? Es correcto. ¿Cómo se ha ido desarrollando ese censo o en qué etapa estamos, doctora? Pues es uno de los programas más importantes con los que cuenta el instituto. Sí. Los censos económicos se levantan desde 1930 Ah, sí. y cada 5 años salimos a hacer un barrido de las unidades económicas. Sí. Les preguntamos qué producen, cómo producen, con qué producen, para quién producen. Y toda esta información, que es una información riquísima, es la fotografía más detallada de la economía mexicana. Sí. Porque recorremos desde las pequeñas negociaciones hasta los grandes corporativos. Y esto nos va a hacer pues, que tengamos una imagen completa que a su vez nos permite pues, producir otra información económica como el Producto Interno Bruto, como la balanza de pagos, y nos va alimentando todo el sistema de información económica. ¿Cómo ha sido la reacción de las unidades económicas en este Arrancamos el censo el 6 de febrero y vamos a estar en campo hasta el 31 de agosto. Okay. Es decir, estamos en el levantamiento, en el operativo. Hoy seguramente uno de los 35,000 encuestadores que tenemos en campo está tocando a una unidad económica haciéndole el cuestionario, presentándose, identificándose perfectamente con el gorro, el chaleco, la mochila y sobre todo con una identificación que tiene varios mecanismos de seguridad, tiene un teléfono donde pueden llamar y preguntar si Genaro Villamil hoy tiene que tocar la puerta de determinada negociación. Así es. Y eso les da mucha seguridad a quienes nos contestan y llevamos un buen avance en todo el país, porque esto se levanta desde Baja California hasta Quintana Roo. Es la radiografía del país. En términos, evidentemente, pues todavía hay que procesar mucho de los resultados que va a generar este censo. Pero ¿cuál sería la importancia, desde tu perspectiva, de este censo, sobre todo tomando en cuenta que es el primer censo después del COVID, después de la pandemia, después de los augurios catastróficos que venían sobre la economía del país? En términos generales, ¿por dónde podría ir la lectura? Entonces, lo primero a decir es que el INEGI no hace pronósticos. No hace pronósticos, exacto. Medimos. Lo nuestro es medir. Pero hay un punto muy importante. El censo anterior es precisamente en 2019. Exacto. Entonces vamos a tener una medida prepandemia, una fotografía detallada prepandemia y una pospandemia. ¿Qué vamos a observar? Algo que hemos nosotros venido midiendo con otras encuestas, que es la demografía de los negocios. ¿Qué negocios cerraron? ¿Qué negocios abrieron? ¿Qué negocios cerraron temporalmente y hoy empiezan a volver a abrir? Sí. ¿Qué negocios se digitalizaron? Porque la pandemia nos empujó a todos a entrar a hacer algún tipo de contacto vía medios digitales. Entonces, ¿cómo es que se digitalizan? ¿Qué utilizan los nuevos negocios que abrieron o los que no usaban ningún medio digital y hoy lo están usando por comercio electrónico, por un pedido electrónico? Entonces, todo eso lo vamos a poder ver y vamos a poder además medir otros fenómenos, no solo el de la pospandemia, pero uno que está asociado con la dinámica internacional, que es la relocalización de empresas. El nearshoring El nearshoring, vamos a poder capturar qué empresas del extranjero han abierto una sucursal en nuestro territorio, de dónde proviene el capital de qué país, de esa relocalización, de dónde proviene las materias primas, si se importa o exporta. Entonces, no solo medimos
los temas pospandemia, sino vamos... Las grandes tendencias. Las grandes tendencias económicas, pero desde lo local, desde cada miscelánea, cada tortillería, cada zapatería, estamos nosotros haciendo ese barrido hoy con nuestros encuestadores y estaremos procesando toda esa información. Así es. De manera que en enero de 2025 vamos a dar resultados oportunos y resultados finales en junio del año próximo. Ah, ok, estamos hablando de una calendarización de casi un año. Exacto. O sea, todo en el levantamiento. INEGI está calendarizado porque son levantamientos operativos muy complejos. Exacto. Y además hay algo que es el valor más importante del INEGI, que es intangible, y es esa credibilidad, ¿no? Exactamente. Esa credibilidad no puedes tú adelantar vísperas, digamos, o Nunca. pronósticos, ¿no? Exacto. Exacto, no pronosticamos, pero sí medimos y medimos con los más altos estándares nacionales e internacionales. Hay algunas cosas que ya se midieron o se han ido midiendo y esta es la información también noticiosa o sorprendente para quienes nos dedicamos a la parte periodística, en donde el INEGI está haciendo un retrato también del perfil socioeconómico del país, ¿no? Y quizá una de las más sorprendentes ha sido la de la pobreza, es decir, la disminución de la pobreza y el del desempleo. ¿Tú ubicarías estos como los datos más importantes o hay otros que sean y pueden ser útiles para entender este fenómeno? Para el INEGI cada dato, cada programa de información es importante en sí mismo. Sí. Y es importante porque nos lo dicen los ciudadanos. Es la voz de los ciudadanos que nosotros procesamos. Entonces, pues junto con el censo económico estamos nosotros dando a conocer cada 15 días inflación, por ejemplo. Cada 15 días. Cada 15 días tenemos un dato de inflación. El dato más reciente lo dimos a conocer ayer. Y así vamos publicando inflación, que es un indicador muy cercano a la vida cotidiana de las y los mexicanos. Pero también tenemos datos de ocupación y empleo. Tenemos una encuesta, que es una encuesta que damos a conocer trimestralmente, mejor conocida como ENOE, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y esta encuesta nos ha permitido ir viendo la evolución del empleo en el país. ¿Hace cruce esta encuesta con el Seguro Social? ¿O con los datos del Seguro Social? Parcialmente, porque justamente los datos del Seguro Social son datos de empleo formal. Ok. Son trabajadores que están registrados ante el Seguro Social, sí, que sus empleadores pagan la seguridad social y por tanto son considerados formales. Ok. La ENOE nos mide empleo formal e informal. Los dos, exacto. Y entonces digamos, este panorama más amplio que nos da la ENOE con una muestra de por encima de 100,000 viviendas. ¿100,000 viviendas cada tres meses? Sí. Wow. Y entonces, pues la ENOE nos da este panorama. Y hoy estamos en una de las tasas de desocupación más bajas desde que hemos iniciado la medición. Entonces nos ha permitido ir viendo cómo esta tasa de desocupación está baja. Lo hacemos a nivel nacional y con ciudades representadas. Otro insumo puede ser esta medición de la disminución de la pobreza extrema, que fue una de las interpretaciones que se dio, y otras interpretaciones en donde hablaban de aumento de la pobreza en general. ¿Cómo lidia el INEGI con esas dos, a veces, interpretaciones? Pues te diría que no lidiamos, porque nosotros levantamos la encuesta Exacto. Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que de nuevo es una encuesta muy compleja, sí, que la realizamos cada 2 años. 2 años. Cada 2 años realizamos la ENIG, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Les preguntamos a las viviendas donde realizamos el cuestionario qué consumen diariamente. Llevan un registro diario durante 7 días.
De alimentos y de utensilios y de todo tipo y de transporte, y de pago de internet, y de pago de luz, y de pago de telefonía celular, de todos los ingresos y gastos de los hogares, el ingreso por trabajo, el ingreso por remesas, el ingreso por alguna transferencia del gobierno federal, estatal o municipal. Es decir, todo lo que entra como un ingreso y todo lo que sale como un gasto. Bueno, esta encuesta, nosotros hacemos la medición cada 2 años y el Coneval es quien hace la medición de la pobreza. No es el INEGI quien hace la medición, pero sí se le quien atribuye, aporta, quien Exacto. aporta el insumo, porque son las respuestas de los hogares mexicanos. Es decir, el Coneval es a final de cuentas el que procesa y hace la tendencia o la interpretación de esos datos, ¿no? Exacto. Entonces, esa medición de pobreza no la hace el INEGI porque es un resultado de la medición. Exactamente. Es muy buena aclaración. Vamos a un corte, doctora. No nos dejen, regresamos aquí a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos haciendo ahora sí una radiografía del INEGI, que es la voz de los ciudadanos en este país. Y la doctora Graciela Márquez nos ha estado explicando en esta primera parte, pues, todo lo que se está trabajando en estos momentos, sobre todo el censo económico, que es junto con el censo poblacional, debe ser el segundo más importante, ¿no? Así es. Por el despliegue, ¿no? de infraestructura, de personal, de encuestas y de trabajo, que es la radiografía económica del país. Y recientemente el INEGI sorprendió a todo el mundo, incluyéndome, porque pues tenemos un país demasiado dado a sentirnos como en la canción del Charro Cantor, ¿no? De la vida no vale nada, ¿no? Y de repente da a conocer la encuesta del bienestar autorreportado, donde, entre otras cosas, esta encuesta revela que los mexicanos tenemos el mejor balance anímico o el mayor balance anímico desde que se mide este indicador en 2015. Y que en realidad estamos mucho más felices que en las canciones de José Alfredo Jiménez, que no estamos a punto de cortarnos las venas, y una serie de indicadores derivados justamente de las encuestas, es decir, de lo que dicen los propios ciudadanos. ¿Por qué fue tan sorprendente desde tu punto de vista esta encuesta? A ver, desde hace poco más de una década, el INEGI se sumó a las tendencias internacionales de no solamente medir indicadores objetivos, cuánto se produce, cuánto maíz se produce, cuántos automóviles se exportan, para generar medidas como el Producto Interno Bruto, que son muy valiosas, porque nos permiten compararnos con otros países. Sino se suma a una serie de tendencias internacionales para poder medir la percepción de los ciudadanos. Que antes era como un pecado hacerlo, ¿no? O sea, porque era la subjetividad, ¿no? Porque también no teníamos desarrollados los instrumentos de medición correctos, porque no es fácil medir la percepción. Entonces se desarrollan los métodos para capturar mejor estas percepciones. Y así el INEGI pues empieza a hacer distintas incursiones en distintos ámbitos. La percepción de la inseguridad, por ejemplo, de la que hablábamos en el bloque anterior, pero también sobre la percepción del bienestar. Y así empieza primero en algunas encuestas a poner algo de esta percepción. La encuesta nacional de uso del tiempo, la encuesta de demografía retrospectiva. Pero es en julio de 2013 cuando arma ya un módulo. Un módulo es una parte que se agrega a una encuesta que estamos levantando y se hacen una serie de preguntas ya directamente sobre
bienestar y se llama bienestar autorreportado. O sea, no es cuánto ganas o cuánto gastas o cuánto ahorras, que son medidas objetivas en pesos, sino cómo te sientes. Sí. Y entonces ahí vamos en este módulo y lo reportamos 2 veces al año. 2 veces al año. 2 veces al año. Entonces, en enero de este año, en enero de 24, damos a conocer el dato al que te referías, sí. Era el dato del balance anímico de los mexicanos medidos por este módulo sí. de bienestar autorreportado. Y es la cifra más alta desde que lo medimos. Entonces, desde que lo medimos, y básicamente se les pregunta en el cuestionario estados de ánimo positivos y negativos el día anterior. ¿Del día anterior? Del día anterior, ¿no? Esa nos dice la metodología, sí. Es una metodología de la OSDE y va de una escala de -10 a 10, ¿no? Entonces, si estás muy feliz, pues vas a decir que 10 y menos, pero está en el cuestionario. Bueno, la calificación o lo que nos reporta la encuesta es un nivel de 6.6 y es el más alto que hemos registrado. Pero también registramos otras cosas, o sea, registramos, por ejemplo, la satisfacción con la vida, y la satisfacción con la vida nos arrojó que es el mismo que en 22 y en 23. Entonces, vamos viendo... No hay variación. No hay variación. ¿De cuánto fue el dígito? De 8.4. 8.4. Pero en una escala de 0 a 10. Ah, ok. Pero, pues, es un 8.4. Sacarse 8.4 en un examen es bastante bueno. No, es dificilísimo. Y más si estás preguntando por si estás satisfecho con tu vida. Y en el mismo módulo preguntamos sobre el bienestar espiritual o lo que se denomina eudemonía. ¿Qué quieres decir con su satisfacción te dan una serie, espiritual o anímica? Sí, exacto. Te dan una serie de frases y tú vas calificando. Por ejemplo, soy una persona afortunada y tú calificas. Ok. Soy libre para decidir mi propia vida, ¿no? Que habla de la libertad, o lo que hago en mi vida vale la pena. Exacto. Entonces vas calificando y el promedio de estas 3 enunciados, hay más, sí. Pero el promedio de estos fue de 9.1. 9.1. Exacto. ¿Y eso en general? Eso es en general, pero es el promedio. ¿Hay mayor nivel en los adultos que en los jóvenes? Bueno, ¿o cómo está más o menos? Eso es muy interesante. Una primera cosa es que en todos los indicadores del módulo resulta que las mujeres siempre estamos por debajo del bienestar autorreportado. Ok. Entonces hay que hacer mucho trabajo para, pues, no solamente pues elevar esta percepción, sí. Sino también las condiciones materiales que lleven a las mujeres a tener una mejor percepción de su bienestar. Así es. Entonces, ese es un primer tema. ¿De todas las edades? De todas las edades, las mujeres siempre reportan menos que los hombres. Pero también las personas que han sufrido algún tipo de violencia, sí. Que han sido discriminadas, sí. Que tienen síntomas de ansiedad o depresión, que tienen poco tiempo libre, reportan niveles de bienestar de aquellas personas que no tienen alguna de estas características. Y en contraste, ¿cuáles son aquellos elementos que el módulo, los resultados del módulo de bienestar autorreportado nos indican que genera un reporte de más bienestar, de mayor bienestar? La edad, los jóvenes tienden a reportar mayor bienestar. Mayor bienestar. Entonces, ser joven ayuda. Un mayor ingreso, una mayor escolaridad y un mayor apoyo de conexiones sociales y de apoyo social. Entonces, exacto. Este módulo nos permite, pues, dar esta otra perspectiva. Sí. Que puede ir acompañado, sí, con algunos indicadores económicos clásicos o no. Pero lo que estamos yendo en el instituto es justamente a captar lo que todos los días la gente siente y percibe, sí. De su vida, de sus oportunidades, de
Claro. cómo ve el presente y el futuro. Autopercepción. Su autopercepción. Y es mucho más, son pocos años relativamente, son menos de 15, o sea, son 11 años de la medición, pero ¿hay alguna manera de indicar si estos índices del bienestar autorreportado han sido mejores ahora que 2015, que estábamos todavía en un escenario pues difícil, saliendo de la crisis del 2009? Sí, o sea, tenemos el nivel más alto. El nivel es el nivel más alto para el desde balance anímico es el nivel más alto. El Wow. 6.6 que reportamos en enero. Ahora bien, no solamente tenemos el módulo. En 2021 se hizo un Sí. ejercicio, ya una encuesta, no solo un módulo dentro de una encuesta, sino una encuesta per se, con una muestra mucho más grande, una muestra de poco más de 36,000 viviendas, Wow. con un cuestionario más amplio. Estamos planeando volver a repetir el ejercicio de la encuesta, del Sí. enviare. Sí. Pero pues siempre tenemos las restricciones presupuestales, pero sin duda nos da mucha información de cómo vive la gente el bienestar. Y es una información muy distinta a la que normalmente las técnicas neuroencuestadoras, lo hablo por todo este fenómeno de las plataformas sociales, Facebook, por ejemplo, Instagram, que tienen sus ciertos métodos de medir ciertas cosas que en realidad, pues a final de cuentas, son plataformas comerciales. O sea, lo que ellos están buscando son clientes o patrones de consumo o patrones de nivel socioeconómico que les permitan vender esa base de datos, ¿no? O sea, hay un sesgo de selección Exacto. porque lo contesta quien está en Facebook. Así Yo es. te puedo decir que yo no tengo una cuenta de Facebook, entonces no Por eso no eres me feliz. podrían- Por eso tienes mayor bienestar autopercibido. Pero ciertamente lo que nosotros hacemos es una muestra que nos permite ser representativos Exacto. a nivel nacional. Esa es la diferencia. Efectivamente, puede ser que nuestros levantamientos a veces llevan más tiempo, son más caros. Así es. Nuestros resultados tardan, pero porque aplicamos técnicas muy sofisticadas para llegar a un número. Probablemente este número del 6.6 pues parece algo que hicimos una encuesta y rápidamente Sí, parece que se fue autoasignado. sumamos y restamos. Pues no, analizamos todos y cada una de las respuestas que se dan en los cuestionarios. Así es. Y a partir de eso es que nosotros damos a conocer. Lo que no hacemos es analizamos los resultados. Eso ya le Nosotros pasa al- exacto. medimos y los damos a conocer. Y lo que queremos es que cada vez más ciudadanos, aquellos que nos contestan las encuestas, aquellos que nos contestan los censos, usen la información que producimos. Exacto. Que no se queden los analistas, que no se queden los periodistas, que se quede en el ciudadano de a pie, que recibió a un encuestador del INEGI y le contestó Exacto. el cuestionario. Que incluso las universidades puedan acceder de una manera mucho más consistente y frecuente, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos varios canales de comunicación. Nuestro portal de internet, por supuesto, es muy visitado. Sí. Y con las universidades en particular tenemos un programa que le llamamos Cátedra INEGI. Cátedra INEGI. Llevamos a los encargados de las encuestas y los censos a que les expliquen a los estudiantes, a los investigadores directamente cómo hacemos un levantamiento, cómo hacemos el censo agropecuario, Sí. cómo hacemos la ENIG. Y este programa, que tiene mucho tiempo, está muy bien consolidado en las universidades, lo hacemos con universidades del interior de la República, lo hacemos con grupos pequeños, a nivel de posgrado, a nivel Sí. de licenciatura, tratando eso, de tener más y más usuarios. El INEGI busca usuarios. Ah, o sea, no es un asunto de quererse quedar así encerrados con la información. En lo absoluto. Al contrario, queremos... Porque eso era antes la percepción que se tenía del INEGI hace 20 Queremos años. ciudadanizar la información, Exactamente. ¿no? Porque sirve para tomar decisiones todos los días. Y hace
En relación con este cambio tan importante que se dio en 2015 para incluir indicadores no objetivos, sino indicadores de percepción, ¿qué otros rubros, doctora, consideras que son importantes de lo que se ha medido recientemente? Bueno, pues tenemos otras mediciones. Por ejemplo, tenemos las percepciones de inseguridad con la ENSU, la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana. Exacto. Pero necesitamos movernos a muchos otros más. Es decir, es un campo que todavía está por desarrollarse, ¿no? Porque sí necesitamos adquirir más y más estos conceptos de percepción. Son metodologías difíciles. Sí. Hay un poco siempre necesitamos trabajar mucho en los cuestionarios. Cómo preguntamos, hacer las preguntas correctas. Por fortuna en el instituto tenemos un grupo de profesionales pues que se ha dedicado toda la vida a mantenerse actualizado, a seguir las tendencias internacionales y poder incorporar en nuestros programas estadísticos todo esto. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la percepción del racismo. Es un tema muy difícil porque desde mi experiencia como periodista, la enorme mayoría de las personas te va a decir que en México te va a decir que no son racistas o que condenan el racismo, pero que no se consideran racistas, es decir, no se autoperciben como racistas o como discriminadoras por razones de etnia, de color de piel, etcétera. ¿Cómo logra esta técnica nueva o esta corriente poder cambiar ese tipo de respuesta tan contundente? Porque alguien te va a decir, no, yo no soy racista, ¿no? Pues es que no preguntamos eso. Justo. Ok. Entonces, la Encuesta Nacional de Discriminación, exacto, que dimos a conocer en agosto pasado, precisamente lo que nos apuntó es las múltiples causas por las que la gente se siente discriminada. O sea, preguntamos al discriminado, no al discriminador. Exacto, a la voz de quien es el afectado. Exacto. O afectada. Entonces, preguntamos ahí quién se siente discriminado, pero también preguntamos si estaría a gusto, si le parecía bien tener, por ejemplo, a un migrante como vecino. Sí. Entonces, no haces la pregunta directamente, ¿no? Entonces, les invito a conocer la Encuesta Nacional sobre Discriminación. Y esa fue la de agosto del año pasado. Exacto. Las encuestas, hay tendencias que no cambian en el corto plazo. Exacto. O sea, el desempleo sí cambia en el corto plazo y por eso tenemos una encuesta trimestral de ocupación y empleo. Sí. Pero hay otros temas que no cambian de un trimestre a otro trimestre, de un año a otro. Entonces espaciamos los levantamientos. Genial. Pues entonces hay que sacarle buen provecho a esta. Entonces hay que seguir trabajando todavía en la ENADIS. Por supuesto es la ENADIS. Exacto. Entonces vamos seguramente a proyectar en alguno de los cortes algún Perfecto. ¿Alguna cápsula o alguna gráfica de este tipo sobre el ENADIS? Claro. Muy bien. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Estamos conversando con la doctora Graciela Márquez, presidenta, es cargo de presidenta, ¿verdad? Correcto. Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y la enorme cantidad de información y de encuestas que realiza esta institución pública, autónoma, ciudadana, que además está desarrollando una serie de encuestas que antes eran poco conocidas y no sé si sean realmente nuevas. Por ejemplo, la encuesta nacional del sistema de cuidados. ¿De qué va esta encuesta que además llamó mucho la atención? Porque reveló que pues, más de la mitad de la población de los mexicanos, 58.3 millones de mexicanos,
son susceptibles de recibir cuidados. Es correcto. Pues esta es una encuesta nueva. Nueva completamente. Nuevita, porque es la primera vez que hacemos el levantamiento de la ENASIC, la Encuesta Nacional del Sistema de Cuidados. Sí. Dimos a conocer los resultados a fines del año pasado. Sí. Es una encuesta, como es nueva, pues la trabajamos mucho, seguimos de nuevo los estándares internacionales. Solo 5 países han levantado. Solo 5. Solo 5 países han levantado encuesta de cuidados. Y efectivamente, el número que mencionaba, 58.3 millones de mexicanas y mexicanos son susceptibles de cuidado. ¿De quiénes estamos hablando? Infantes, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Ese es el universo. Ahora, de este universo, ¿quién recibe cuidados? Bueno, recibe cuidados a 37.6 millones. O sea, no Hay casi un todos déficit de 20 millones. No todos los adultos mayores Reciben cuidados. reciben cuidados. No todos los adolescentes reciben cuidados. No todos los discapacitados ¿Por qué un reciben... adolescente necesitaría cuidados? ¿De qué estamos hablando? Porque normalmente se Pues cree alguien que le prepara los alimentos, alguien lava la ropa. Ah, ok. No es autosuficiente. Exacto, no es un adulto que pueda valerse por sí mismo. Tiene un sistema de cuidados, ¿no? Sí. Generalmente no remunerado, Sí. ¿no? Pero en general, entonces, el universo del que estamos hablando es de a quienes cuidan explícitamente 37.6 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Y quiénes los cuidan? 31.7 millones. Casi la Mayoritariamente, la mitad. mayoritariamente Mujeres. mujeres, correcto. ¿De qué edades? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos adultas mayores que cuidan a niños, los nietos, Así es. adultas mayores que cuidan a discapacitados. ¿Y quiénes las cuidan a ellas? Niñas que cuidan a niños Wow. y niñas que cuidan a discapacitados. Entonces, es un universo bastante complejo el que estamos captando. Ahora bien, esta encuesta entonces nos está midiendo el potencial que necesitamos desarrollar para cuidar, porque la sociedad mexicana es una sociedad que está envejeciendo. Sí, sí, sí. Y que entonces vamos a tener una carga cada vez mayor en el segmento de adultos mayores, pero también tenemos a los cuidadores. También esta encuesta se enfocó mucho en los cuidadores. La enorme mayoría tengo la percepción de que no recibe un ingreso, ¿no? Que son no remunerados. No remunerados. Es decir, es un trabajo que se hace sin recibir a cambio un salario. Un ingreso de manera regular. Sí. No solo eso, sino también hay afectaciones a la salud, la vida, la incorporación al mercado de trabajo de las y los cuidadores. Así es. Por ejemplo, nos manifestaron que 39% de las cuidadoras se sienten cansadas. Wow. Hay cansancio al cuidar. 4 de cada 10, casi. Exacto, de las mujeres. 28.8% nos dijeron que es imposible trabajar. O sea, quieren trabajar, probablemente necesitan trabajar, pero no pueden porque no hay ¿Condiciones? condiciones para el cuidado de aquella persona a la que cuidan, ya sea un infante o un adulto mayor o una persona con discapacidad. Muchas de estas cuidadoras han dejado de trabajar, estaban en el mercado formal de trabajo o informal de trabajo y han dejado de trabajar por realizar cuidados. Wow. Entonces, esta es una encuesta nueva, pero que nos está dando mucha información. Ya habíamos tenido algunos indicios y por eso es que diseñamos esta encuesta, una encuesta específica sobre el sistema de cuidados. Entonces, estamos hablando de quien requiere cuidados y de los que cuidan. Así es. Y eso es muy importante porque a veces se focaliza más en a quién hay que cuidar, pero también quién tiene que cuidar y cuáles son las repercusiones en términos de las personas cuidadoras.
¿No será que esta encuesta, para plantear una hipótesis de lectura, es una de las encuestas que te puede explicar el por qué en el caso de las mujeres mexicanas el nivel de autopercepción del bienestar es más bajo que el de los hombres? Porque hay una carga sobre las mujeres de todas las edades para cuidar al resto de la sociedad y sin que a ellas las cuide alguien. Entonces, como no hacemos interpretación, sino medimos, entonces siempre nos detenemos. Exacto. Por supuesto que hay muchísimas hipótesis que hacer y les invito a ti y a todo el auditorio, les invito a que revisen la encuesta y que revisen otras encuestas. Tú lo decías bien, ya lo empiezas a conectar y Claro. lo podemos conectar también con la baja participación de las mujeres en el mercado laboral. Okay. Esa participación tan baja de las mujeres en el mercado laboral es de las más bajas en América Latina. De América Latina, no Sí. solo No, de América Latina. Wow. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es una lectura cruzada Claro. de encuestas, de censos, y por eso es que tenemos tal oferta. Porque a veces nos enfocamos en un tema, en una temática, la exploramos a profundidad, Así nos es. da respuestas y esas respuestas alimentan otros hallazgos en ejercicios estadísticos de otro tema. ¿Qué otras encuestas, doctora, como esta, que es un hallazgo impresionante, la encuesta nacional del sistema de cuidados, se han realizado que valga la pena que la población la tenga en cuenta? Digamos que el precedente de esta encuesta Sí. es un conjunto de encuestas desarrolladas, lo que denominamos estadísticas de género, es la encuesta nacional de uso del tiempo. Ah, la del La uso del ENUT. tiempo. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que las mujeres dedican mucho más mucho más tiempo al trabajo no remunerado en el hogar. Y que casi no tienen tiempo de ocio, me acuerdo de esa encuesta. Exactamente. Es Entonces, muy bajito. esta encuesta del uso del tiempo es en qué utilizas tu tiempo, Sí. ¿no? Entonces ahí queda perfectamente desglosado que las mujeres se dedican al trabajo doméstico, Así es. ¿no? Otra encuesta muy interesante es la encuesta nacional de trabajo infantil, que realizamos junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esa Porque- encuesta que nos arrojó, más o menos. Entonces nos arroja que pues hay niños, niñas, por ejemplo, trabajando en condiciones no aptas en labores domésticas. Es decir, lo que medimos no es que una niña ayude a su entorno familiar a hacer algún trabajo doméstico, sino son trabajos domésticos no aptos para la edad, Exacto. no aptos para un niño o una niña. Y ahí es donde estamos detectando que la mayor parte del trabajo doméstico que realizan niñas y niños las realizan las niñas. La carga es mayor sobre las niñas. Sobre las niñas que los niños. Y es una carga además no apta para su edad. Correcto. Entonces, es un grupo de encuestas que nos pueden informar sobre este trabajo no remunerado. Claro. No, además, haciendo yo otra interpretación, eso me está perfilando el feminismo de estos años. Es decir, el carácter o la radiografía de las jóvenes que han estado marchando y que a todo mundo, incluso a las feministas de larga data, las está sorprendiendo, precisamente porque no hemos visto realmente o hemos leído bien este tipo de encuestas, ¿no? Ahora, hay unas pioneras en el INEGI que empiezan a trabajar estadísticas de género desde los años 90 Sí. y se organiza desde hace 25 años el Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, que celebramos en el otoño cada año, desde Ajá. hace 25 años, Ah, ok. en nuestra sede en la ciudad de Aguascalientes, el Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, donde nació la iniciativa de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y, por supuesto, donde hemos presentado los resultados de la Así ENACIC. Es fascinante, digamos, el diseño, Sí. y lo que nos revela mucho es muchas oportunidades de política pública, muchas oportunidades para las empresas también, porque es importante que sepan por qué no pueden atraer mano de obra femenina. Sí,
Sí, sí, Bueno, sí. entonces a lo mejor las empresas también tienen que entrar a proveer de mejores condiciones, trabajo más flexible, trabajo en casa, horarios flexibles para las mujeres y también para la sociedad civil, pero también para las mujeres. Exacto, exacto. Entonces, es información para todas y todos. Hablando de niños, el INEGI tiene un portal que se llama Cuéntame, que está pues en proceso de relanzamiento, ¿no? ¿Por qué es importante que los niños estén familiarizados con los materiales del INEGI, doctora? Cuéntame de México tiene ya Cuéntame de algunos años, Sí. pero decidimos darle una actualización. Actualización no solamente en la información que estamos presentando, sino cómo la estamos presentando. Sí. Hemos diseñado algunos personajes para que atraigan a los niños, para que sea un ajolote el que les explique, o sea, un búho el que los explique, o un lobo, el que explique la información del Censo de Población y Vivienda, la información de la producción, la información del trabajo infantil. Sí. Entonces, lo hemos hecho además de la mano con didactas para pues transmitir mejor el mensaje. El INEGI ya viene trabajando desde también hace al menos un par de décadas con la Secretaría de Educación Pública para publicar el Atlas de tercer grado de primaria. Entonces nosotros supervisamos, generamos la información para el Atlas que todos los chicos de primaria de este país reciben como parte de su dotación de libros de texto gratuito. Y en esta renovación de los libros de texto incluye este Atlas. Correcto. Entonces participamos nuevamente en la generación del Atlas, pero Cuéntame de México es este nuevo sitio en nuestro portal de internet. Sí. Lo lanzamos el 30 de abril, porque es el Día del Niño. El próximo 30, el que viene. El Día de la Niña, el próximo, y seguramente estaremos enviándoles la información para que conozcan a nuestros personajes, para que conozcan la información y sobre todo para ciudadanizar, claro, para que estos chiquitos se acostumbren y estas niñas y niños se acostumbren a tener a la mano información, tomar decisiones con ellas, que conozcan su país, que conozcan las tendencias demográficas del mundo en el que viven y en el que les va a tocar vivir. Y a no inhibirse. Yo me recuerdo que en mis tiempos de la primaria o de la escuela básica, se tendía a inhibir al infante o al niño de los números, de las abstracciones que son los números, ¿no? Y de los porcentajes, ¿no? Pero yo ahorita observo muchísimo mayor interés por eso, ¿no? Exacto, yo creo que también, así como a veces criticamos a las redes sociales, en realidad también hay un beneficio del uso de medios digitales y estamos apostando por eso, que al entrar a nuestra página encuentren un espacio de conocimiento a través de la información y de la geografía, que seguramente es un tema del que hablaremos en otra ocasión. Exactamente, nos quedan minuto y medio. No quería terminar esa entrevista, doctora, sin justamente, este es el compromiso para tener otra entrevista así de ilustrativa sobre el tema de la geografía. En términos generales, ¿qué es lo que hace el INEGI en términos de geografía? Nosotros hacemos también mediciones, pero en lugar de ir a preguntar a las viviendas, hacemos mediciones del territorio. Es decir, hay mediciones, por ejemplo, de altitud. Sí. Y entonces medimos la altitud de todo el país. Hacemos mediciones de la cobertura de vegetación en el territorio nacional a partir de imágenes satelitales. Vemos si hay un bosque de encinos o es un bosque de pinos, si es un bosque primario o es un bosque secundario. Primario es que es de pinos y no ha sido tocado o tiene ya otras especies. Entonces, hacemos una serie de mediciones. También hacemos mediciones... ¿Incluyendo minas o sectores económicos importantes? No, porque no hacemos mediciones subterráneas, pero sí hacemos, por ejemplo, la extensión de los manglares, por ejemplo, tan importantes para la prevención de desastres. Exactamente. Hacemos mediciones sobre
la flora en un determinado ¿Y alguien lugar. revisó la devastación de manglares en la bahía de Acapulco o en las bahías de hecho, Cancún antes de este huracán? De hecho, tuvimos una muy temprana medición a horas del arribo de Otis a tierra. Hicimos una medición y teníamos ya la trayectoria y la precipitación pluvial que acompañaba a Otis. En fin, porque tenemos estas imágenes satelitales que nos retratan. ¿Y hay coordinación con otras instancias como el sistema meteorológico? Por supuesto. Todo lo hacemos a partir de comités técnicos especializados, que son órganos colegiados, y ahí discutimos todo tipo de temáticas, geográficas y estadísticas. ¿Cuál es el principal factor de la escasez de agua en este momento en México? Pues yo diría que son muchos y uno tiene que ver con el cambio climático. Sin duda, sí hemos observado pues niveles de precipitación mucho menores a otros. Bajas por fenómenos como el Niño, la Niña, sí. pero esa es más especialidad de Conagua que del INEGI. Que del INEGI. Correcto. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todas y a todos que nos siguieron en esta entrevista, y recuerde que el INEGI es la voz de los ciudadanos. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.